todos, hoy tengo el placer de presentar a Mercedes Franco Pereira. Ella es una poeta que con cada palabra genera puentes hacia la sensibilidad y la sanación. Gracias a ganar un montón de concursos, ha participado como coautora de 13 antologías en editoriales tradicionales. También se autopublicó con 3 poemarios que están presentes en Amazon y también otro libro con una editorial tradicional solamente como autora. Si querés conocerla, podés buscarla en Instagram como Poesía para Sanar 2024, así que quédate y a conocer a Mercedes. Ay, muchísimas gracias, Mercedes, por querer participar de mi canal. Te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar compartir. No, encantadísima de estar contigo. Buenas tardes. Desde Venezuela, con todo mi cariño, compartiendo mi experiencia de escritura, que ha sido todo un hallazgo y un proceso de reinvención. Ay, qué lindo. Bueno, ahora te vamos a hacer unas preguntitas para saber más. Empecemos por, ¿dónde inició tu escritura? ¿Cuándo supiste que querías escribir? ¿Cómo fue ese contacto, esa primer idea? Bueno, esa primera idea se ubica en mi infancia lejana. Yo estoy pronta a cumplir 71 años, pero a los 9 años, en la escuela donde yo estudiaba, en mi escuela primaria, invitaron a los alumnos a escribir un cuento corto para ir a un concurso de alumnos de primaria. Yo escribí un cuento que decía Mi viaje a Disney World. Y el cuento ganó el concurso. Lo ganó por varias razones. Estaba lindo el cuento, pero a ellos les sorprendió que una niña venezolana de 9 años que nunca había pisado un avión, que nunca había estado en un aeropuerto y que nunca había ido a Disney, hubiera escrito un cuento acerca de su viaje a Disney con esa inocencia de los 9 años. Y esa es la razón por la que el cuento ganó. Mis maestras muy felices, esa escuela nunca había ganado un premio de producción, de escritura creativa, y eso hizo que ellas me animaran a escribir. Ellas querían que yo siguiera escribiendo para seguir mandando mis cuentos y mis historias a distintos concursos porque no habían tenido la dicha de ser premiadas. Yo le agradezco mucho a mis padres. Mis padres me rodearon de libros, yo aprendí a leer a los 5 años. Y desde los 5 años estoy leyendo todo lo que caía en mis manos, lo leía, y de los libros que cayeron en mis manos, cayeron libros clásicos como el Don Quijote de la Mancha, como Moby Dick. Me cayó en mis manos un libro de poesía de José Ángel Huesa, que era una antología. Entonces, por supuesto que no entendía nada de lo que estaba leyendo, pero me parecía bonito. Y creo que ese contacto temprano con los libros, el estímulo de mis padres y de mi nana para que yo leyera y escribiera, el estímulo de todas las maestras de la primaria de que yo tenía que escribir, yo hacía cosas para las carteleras, escribía cosas para las carteleras. Entonces, tener adultos que me animaron a leer y escribir como algo chévere, como un juego divertido, como algo para disfrutar, yo creo que fue fundamental. Luego vino la adolescencia y las inevitables cartas amorosas. Y luego cuando mis compañeros y miembros de mi familia se dieron cuenta que yo escribía cosas bonitas, yo me convertí en la redactora de toda tarjeta de cumpleaños, Navidad, matrimonio, Año Nuevo, parto, en fin. Entonces el entorno inocentemente me impulsó a leer de una manera abierta, espontánea, con total disfrute, pues. Nadie me puso reglas, nadie me dijo, tú no lo puedes hacer, todo lo contrario. Ellos me dijeron, qué bonito, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Así que así surgió mi deseo de escribir. Después me fui a estudiar medicina y en la escuela de medicina no te queda tiempo para más nada que medio vivir y estudiar medicina durante 7 años sin parar. Entonces allí cuando me gradué, los escritos no eran para la familia, eran cosas que yo le escribía a mis pacientes para que entendieran lo que les estaba pasando. Y de ahí surgió una cosa muy bonita que terminó llamándose prescripciones poéticas, porque la palabra poética tiene una magia. Y es que te puede leer una persona de cualquier edad. Ellos leen el asunto, los conmueve y lo hacen suyo. Desde el nivel madurativo, desde la cultura que tienen, desde la experiencia de vida que tienen, no importa que no hayan recibido instrucción, la palabra poética es mágica. Entra en la persona, la conmueve y la hacen suya. Y cuando la hacen suya, entonces a ellos les parecía perfecto. Y decía, doctora, eso que usted me dijo, escríbamelo en el récipe. ¿Por qué? Porque se me va a olvidar. Escríbamelo en el récipe. Entonces mis récipes llevaban las instrucciones de médico, ¿verdad? Y llevaban las frases y las cosas, les critico que ellos habían entendido. Bueno, te puedo decir que trabajé muchos años y me jubilé. Y cuando yo estaba en el 2013 empecé a hacer un doctorado y en el 2014 empecé a escribir poesía. Y eso me permitió desarrollar la tesis doctoral, porque cuando me bloqueaba para hacer el escrito formal de tesis doctoral, yo me iba a mi cuaderno con marcadores de colores y escribía poesía. Y eso Ah, me desbloqueaba. Entonces yo hice la tesis doctoral y los escritos de poesía, pero ya ordenados en libretas de colores, numeradas, organizadas, de tal manera que cuando yo me jubilé, yo ya tenía un año de escrito poético organizado. Y yo descubrí que era increíble que todos esos libros estuvieran durmiendo dentro de mí. Bueno, así arrancó este proyecto que era escribir cosas para mis hijos, para que los leyeran cuando yo ya no viva en este planeta, y van 34 libros, de los cuales se han publicado 5.
Los otros están esperando editoriales, editores, publicistas para que los publiquen y ha sido un camino hermosísimo. O sea, yo dejé de dar clases, de investigar, de ver pacientes y me dediqué a escribir poesía, relatos y cuentos sin parar todos los días. Lindo. ¿Y de dónde ocurren tus historias? ¿Vienen de un personaje, de una imagen, de algo que ocurrió? ¿De dónde surgen? Bueno, surgen así. Yo desde el principio nombré mi poesía poesía de la vida cotidiana, porque los poemas van surgiendo de cosas que van ocurriendo y también de cosas que sueño y también de cosas que percibo como comunicación de mi alma conmigo, de cosas que le han ocurrido a mis pacientes, de Ah, insights que han vivido personas cercanas que han trabajado terapia conmigo, de canciones, de películas a ver, yo estoy viendo una película y tengo que tener una libreta al lado porque de pronto surge un escrito. Yo permanentemente tengo bolígrafos y libretas y páginas en blanco porque surge así. Y yo voy escribiendo y sigo y se acabó y viene el otro y lo numero y después organizo los libros. mm, qué Entonces es hermoso, poesía de la vida cotidiana. qué lindo. Y si le tendrías que dar un consejo a alguien, ¿cuál es el primer paso para escribir poesía o narrativa? O lo primero, creo que empezaste con poesía, pero vamos con la poesía. ¿Qué es lo primero, cuál es el primer pasito para arrancar a escribir una poesía? Creer que lo puedes hacer. Tú sabes que yo he hablado con muchos escritores de distintas edades, de hecho gente con mucha más experiencia que yo soy una espontánea escritora sin escuela formal y lo he disfrutado mucho, me ha ido muy bien, pero creo que la dificultad de los escritores está en que creen lo que dice mucha gente. En el proceso de escritura lo que hay es que lanzarse a escribir, sin criticar lo que estás escribiendo, sin corregirlo. Deja que tu corazón hable, deja que la emoción te lleve hacia las palabras y saca tu bolígrafo y tu cuaderno porque la poesía se teje, es un tejido de palabras y tú lo que tienes es que estar abierto. Cuando la poesía te avisa, aquí vengo, usted tiene que tener lista la página en blanco porque ahí comienza a tejerse las palabras y tú una vez que empiezas a tejer las palabras, no puedes parar hasta que se acabó el poema. El poema dice hasta aquí o el cuento dice se acabó o la historia, el relato dice se acabó. Entonces usted le pone la tapa a su bolígrafo y tranca el cuaderno. Y en 8 días lo vuelves a leer para ver qué salió, qué te parece, si te toca el corazón o no te lo toca, si te hace reír, llorar, reflexionar, devolverlo a escribir. Tú tienes que mirar qué te pasa. Y después lo transcribes. Todos mis poemas están manuscritos. Eh, Ojalá pudiéramos mirar esto. Todo está así manuscrito, ¿verdad? Y estas libretas manuscritas después van a transcripción. ¿Por qué? Porque el contacto que hace el ser humano con la escritura hecha a mano desarrolla redes neuronales nuevas y un modo distinto de conversar contigo. Por eso yo les sugiero a todos los escritores que escriban a mano. No, tal vez Mm, no van a escribir todo a mano, pero háganlo. Hagan las ideas generales a mano, porque el manuscrito tiene un proceso maravilloso de construcción compleja que lo está describiendo la neurociencia. Entonces ahora los neurocientíficos están mandando a la gente a escribir a mano. sí. Nosotros tenemos que vivir el proceso completo. De una, qué lindo que nos expliques como cuál es tu proceso creativo, que bueno, por lo que nos estás contando es, no sos como una escritora mapa, no es que diseñas todo, sino que sos más brújula, o sea, lo que va ocurriendo ahí lo vas sacando y lo vas organizando. ¿Tus personajes también surgen así en el momento o eso sí lo planificás previamente? ¿Cómo Bueno, manejas los personajes en fíjate, la hay, narrativa? hay una diferencia, hay una diferencia. En poesía no se puede planificar la poesía, porque la poesía es una impresión vital que te invade, que conecta una emoción y destapa un grifo de palabras que una vez que está abierto no va a cerrar hasta que tú termines el poema. Entonces no hay manera de planificar una cosa que es como una avalancha. Pero cuando se va a escribir narrativa, el escritor pasa por un proceso diferente. La historia se va anunciando y tú vas tomando notas. Hay que hacer notas de distintos colores porque la historia se va anunciando, ya te empieza a cantar cosas. Y cuando tú pegas eso en notas de distintos colores, tú sabes si es el personaje principal, tú sabes si es un antagonista, tú sabes si es la voz de la conciencia, tú sabes si es la voz omnisciente que lo mira todo desde su altura, pero tienes que ponerlos en colores diferentes para que luego tú vayas armando tu historia. Entonces, el proceso del escritor, por eso es tan importante la apertura. A veces yo estoy conectada con escritura de poesía y paso semanas conectada en ese grifo de palabras que no se puede detener. Tú no puedes parar una avalancha por decreto. La avalancha viene, arrasa con todo y cuando agotó su energía, se paró.
Eso pasa con la poesía. En los relatos y las historias, el escritor tiene que aprender a dar los pasos que le permitan armar el hilo de la trama, de cómo se desarrolla la historia, cuáles son las subidas, la bajada, la sorpresa, y todo eso anotado en papelitos de distintos colores, y después tú armas el mapa, y luego empiezan a salir los capítulos. Y esos papelitos, ¿vos te los pones tipo en una pared o en tu mismo En cuaderno? mi ¿Cómo los libreta, ves? sí, yo voy pegando en mi libreta, pero por ejemplo, para escribir historias más largas, es bueno ponerlo en papel bond en la pared, porque eso te permite, te da la libertad del espacio de pegar los papeles donde van. ¿Entiendes? Es una cosa muy linda. Yo les sugiero a todos los escritores, no importa la experiencia y la edad que tengan, que estudien, que se preparen, que estudien con escritores de experiencia y que escuchen lo que ellos tienen que decir. Yo de medicina sé algo, de pediatría sé más, de salud mental sé mucho, ¿verdad? No lo sé todo, pero sé, son 45 años dedicados a esa área, pero de escritura yo no sabía. Entonces yo viví mi proceso espontáneo, pero yo empecé a hacer cursos en inglés y en español con escritores de experiencia, publicados, premiados, y comencé a seguir instrucciones con ellos. O sea, yo sigo viviendo el proceso espontáneo abierto que me llevó hacia la escritura, pero entré en una preparación consciente sistemática, porque si no te pierdes. Yo Sí, sí. creo que la espontaneidad del inicio hay que darle una canalización, hay que darle un propósito, y si nosotros aprendemos con gente de experiencia, entonces nuestros escritos van a tener una línea constructiva que va a evolucionar y va a madurar en el tiempo. Hay que estudiar, hay que prepararse. Esto no es una cosa inspiracional solamente, también hay que estudiar. ¿Y cómo te llevas con el proceso de reescritura? Después de tener tu manuscrito ya terminado además, esa como segunda vuelta o tercera. La primera vuelta es leer lo que está en el manuscrito. Yo corrijo el manuscrito antes de mandarlo a transcribir. Para no transcribir lo que no es necesario, yo solamente transcribo en archivo digital lo que ha pasado en mi tamiz. La poesía con la que me voy a quedar, los relatos con los que me voy a quedar o los cuentos, eso es lo que se transcribe para pasarlo a archivo digital. Lo demás es desechado. De tal Ok, manera y que ahí de haces cada todo. libro se pueden desechar más o menos 25, en algunos libros hasta el 30% de lo escrito. Por eso hay que escribir con libertad y no apegarse a lo escrito, porque el tamiz posterior, de hecho el curso de pensamiento que alimenta la línea temática de ese libro, va a sacar poemas y escritos y relatos del libro, porque no corresponden con la línea que viene haciendo el ritmo natural del libro. De tal manera que hay que escribir mucho, porque cuando uno empieza a pasar el tamiz, en mi caso, por lo menos el 20-25% de cada libro es eliminado. Claro, vos escribís los cuentos y después los reunís, depende de la temática. No es que primero ponés como una temática y de ahí salen los cuentos, No, sino que no, no, es no. bien. Ellos surgen espontáneos, Eso ¿verdad? tengo que responder. Una vez que Claro, está escrito el libro, esto que está aquí es el mapa. de Ahí, una. sí, empiezo a hacer, leo todos los poemas y ahí surgen las categorías que fueron tocadas por el libro. Hago Bien. las 7 columnas con las 7 categorías y luego clasifico los poemas por columna y en ese orden los paso a archivo digital. El libro Bien. está ordenado desde el manuscrito. Bien. Es un proceso muy lindo. Ese proceso ocurrió de manera espontánea. Yo creo el que yo haya estado haciendo una tesis doctoral que uno categoriza sin fin durante 2 años, 3 años, hizo que mi cerebro estaba categorizando. Y entonces empezó a clasificar los libros y ahí salieron los índices de los libros por categorías que no se repiten en otros libros. Y cada libro tiene una estructura propia, tiene su tronco, raíz, tronco, hoja, flores y frutos. Cada libro es una entidad viviente propia y cuando ellos se colocan en un espacio todos juntos, son un bosque de libros que hablan unos con otros de distintos aspectos importantes de la vida. Qué lindo. Y contanos cuál fue tu experiencia con las editoriales, si sos autopublicada, si tenés contratos, si es coedición. Contanos un poquito de eso. Claro, bueno, por ser ignorante del campo literario, yo cometí el error, porque uno tiene que hablar de sus errores, nuestros errores son nuestros, y son valiosos, porque los cometimos nosotros en un momento determinado. Yo cometí el error de repartir mis manuscritos en las manos de distintas personas que yo consideraba que los iban a evaluar o que me iban a dar un feedback. Te puedo decir que si yo repartí 10 manuscritos, solo 2 personas respondieron y los demás no me respondieron más después que yo entregué los manuscritos, los archivos digitales. Entonces es un error para el escritor Nobel entregar sus archivos originales. Eso no se debe hacer. Uno no debe entregar archivos originales hasta que los haya registrado en el instituto, la Ah, institución, la sí, claro. oficina donde Eso los te iba a preguntar. registren. Si lo O sea, registraste yo cometí ese previamente. error.
Yo cometí ese Claro. error. Yo entregué más de 10 manuscritos, más de 10 archivos de libros completos. Los libros con todo, con portada, con índice, con numeración de páginas. Yo los entregué y no retornaron a mí. Y el feedback que me dieron algunas personas me sirvió para construir una cosa que yo no sabía que había que construir, que es el currículum del escritor. En todas partes te piden qué has escrito, cuándo lo escribiste, dónde lo publicaste, la secuencia de tiempo. Y yo tengo muchos años escribiendo y regalándole mis escritos a revistas, periódicos, y yo nunca hice seguimiento de eso, no es que yo era médico, entonces yo entregaba mis escritos y la gente veía si los publicaba o no, y yo tuve que ponerme a hacer mi currículum literario con gran dificultad porque yo no había llevado un registro de lo que había entregado. Bueno, esos son errores. ¿Qué otro error cometí? Cometí el error de creer que toda la gente que te pide participar en concursos está haciendo concursos reales. Hay concursos que no son de verdad. Hay concursos que son gente que está escribiendo o que está iniciando o terminando por la mitad un libro, por el final, como tú quieras. Y llama a concursos y los novatos ignorantes como yo, pues nos parece que es chévere, maravilloso. Y venimos y entregamos nuestros materiales escritos y después cierran los concursos y no aparecen más nunca. Yo cometí ese error. Claro, un ¿Qué otro error montón. cometí? ¿Qué otro error cometí? Mandar libros a editoriales que no me los habían pedido. No me respondieron jamás. Sí, Nunca me respondieron. sí, a las editoriales obviamente hay que tratar de mandar los manuscritos, pero bueno, la realidad es que sí, no siempre Pero es te que eso lo contestan. aprendí yo después cuando hice los cursos. Pero antes de hacer los cursos yo era una ignorante absolutamente peligrosa. También cometí el error de eh, escuchar la opinión de personas que no escriben nada, ¿verdad? De que ese no es tu campo, tú estudiaste medicina, dedícate a la medicina, eh, este no es el momento para ponerte a inventar a los 60 años, escribir y publicar libros. Es un poco tarde, las editoriales escogen personas jóvenes, ya tú pasaste la edad, no vas a entrar en los Ah, concursos, no te van a llamar de las editoriales, no te van a publicar los libros. Y yo dije, no me van a publicar los libros, porque tengo 60 años y estoy jubilada de la universidad. Entonces voy a buscar opciones de autopublicación, porque después de haber hecho todo el esfuerzo de escribir, yo no voy a dejar morir mis libros. Y hice cursos de Amazon, aprendí a maquetar libros en Amazon, aprendí a diseñar portadas y publiqué en Amazon mis 3 primeros poemarios después de cumplir 60 años por autoinstrucción. está perfecto, sí. Siempre hay gente que habla mal, no hay que Después, escuchar a esa gente. claro, bueno, pero yo estoy Pero hablando de todos existen, mis sí. errores Sí, 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 sí. gracias a esos errores he escrito con mucho gusto. Después una editorial colombiana empezó a hacer convocatorias de poesía, de relatos, de cuentos, no sé qué. Yo dije, no, yo poesía, eso es lo que yo quiero. Y yo veía que las temáticas eran muy disímiles. Y yo dije, no, yo no voy a mandar mis cosas a todos los concursos. Yo voy a mandar mis cosas al concurso que honre lo que dice ese libro. Porque si el libro habla de helados de chocolate, ¿por qué lo voy a mandar para el concurso de el ácido de la fruta de la pasión, de la parchita? O sea, no. Yo empecé a escoger a qué concursos enviaba mis libros. Y nunca envié el libro completo. Yo mandaba extractos de mis libros. Entonces ya eso es otro paso de desempeño. Lo único que mandé completo fueron los libros de Amazon. Todo, mandé todo. Pero a las editoriales nunca les entregué completo a los concursos. Y mandé, oye, como a 30, 40 concursos. Y perdí como 30 concursos, ponte. Pero esos no me importan, porque gané 13 concursos y me publicaron en antologías internacionales con otros 40 autores que quedamos finalistas. Ay, Porque muchos felicitaciones. premios no son todos en dinero, hay premios que son en publicación. Y todo escritor que está comenzando su camino tiene que publicar, porque la única manera de escribir tu historia como escritor es publicando. Entonces yo tengo 13 antologías internacionales y 4 poemarios, 3 en Amazon y este físico que me lo editó completo la editorial colombiana, porque después de haber quedado finalista en tantos concursos me dijeron, doctora, ya es tiempo de que usted nos entregue un libro completo suyo, porque usted tiene buen material. Y Ay, ¿nos podés hablar un poquito de ese libro? Ya que lo tenemos ahí como claro, este libro fan de se Hipócrates. llama Honrando a Hipócrates. Como yo soy médico, Hipócrates es el padre de la medicina. Yo quise escribir un libro que uniera las dos cosas, la medicina, que es mi vida, mi vocación fundamental, la educación y la poesía. Hay gente que me dijo, eso no es posible, tú estás mal con esto de la jubilación, has perdido raciocinio, has perdido coherencia de pensamiento. Pero no les creí, porque una persona que tarda 5 años escribiendo una tesis doctoral que aprueba con honores y que también tiene publicaciones, no puede ser que tenga déficit cognitivo, eso es imposible. Entonces yo dije, bueno, ustedes no creen que eso es posible, yo voy a hacer un libro
que una lo mejor de la medicina, que honre mis raíces y dice, tengo 3 motivos para crear este libro. Honrar la figura del padre de la medicina, Hipócrates, médico griego que enfrentó el paradigma médico de su época, basado en observaciones. Fue criticado, perseguido de casualidad, no lo metieron preso porque él planteaba otro modo de ver la medicina. Ese es el padre de la medicina que cuadra conmigo. Yo siempre estoy buscando caminos nuevos. El segundo motivo es haber compartido con colegas académicos e investigadores mi deseo de desarrollar una medicina más ampliada, más humana, que incorporara más cosas de la experiencia humana. Y el tercer motivo que me encanta es que en mi ejercicio profesional yo conocí el poder de la palabra, porque yo era terapeuta familiar y era pediatra. Y yo vi el impacto que tenían las palabras bien construidas en los pacientes y sus padres, en comunidades y en alumnos, en mi propia familia. Yo dije, yo voy a unir esto. Honro a Hipócrates, hablo de la medicina humanizada que toma la medicina holística, la medicina integrativa, que une todos los paradigmas médicos para servir bien al ser humano, y hablo del poder de la palabra, porque de eso sí sé, del poder de la palabra, después de trabajar 44 años en consultas con pacientes de distintos niveles de complejidad, yo conozco profundamente el poder de la palabra. Esa es la razón por la que escribo este libro, que es un libro muy lindo, con 6 capítulos. El primer capítulo habla de la vida y su sentido y del ciclo vital, de la visión del niño, el adolescente, el adulto joven y el Es anciano. no ficción eso, ¿no? O ficción, ese Esto libro. es poesía, todo es un Ah, es poesía. poemario. Todo Ah, es un esto está poemario, hablado en bien. poesía, ¿para qué? Para que cualquier persona de cualquier edad, en cualquier cultura, lo pueda leer y hacer suyo. Eso no lo puede hacer el lenguaje científico. El lenguaje científico es elitista. El lenguaje científico separa a los profesionales de las comunidades y de los pacientes. La poesía no. La poesía te junta y te hace comprender cosas que de otro modo no podrías comprender. Entonces, el primer capítulo es la vida y su sentido, el segundo habla de salud mental, el tercero de salud emocional, el cuarto de salud espiritual, y es un capítulo hermosísimo de poemas donde yo converso con mi alma y ella me dio muchas pistas de por dónde iban las cosas. El quinto poema habla de la salud total. Y había un sexto capítulo que era el de la enfermedad, pero cuando la editorial recibió todo el material, ellos se dieron cuenta que era muy extenso para un solo libro y ellos sacaron la enfermedad y lo pusieron en otro tomo. Entonces, la enfermedad, la muerte y el moribundo son el libro que voy a entregarle a la editorial ahora, en 2026, Bien, porque lo es tomo. toda una experiencia diferente. Yo te voy a leer un poema que se llama Honrar la vida. ¿Puedo? ¿Puedo Sí, hacerlo? sí, sí. Ok, Sí, sí, tengo. honrar la vida habla del capítulo 1 de la vida y su sentido. Dice, honrar el agua, el aire, el suelo que pisamos, vivir y respetar el sistema que sostiene esta vida. Estoy mirando el vaso de agua que voy a tomar. ¿Cuánto ha ocurrido entre la gota de lluvia y este vaso de agua que calmará mi sed? Agradezco esta agua pura, potable, que llega a casa todos los días. Esta maravilla transparente entrará a mi cuerpo para mantener el 70% de lo que soy. Agua nuestra, te miro con amor, te agradezco y recibo llena de alegría, llena de gozo. Levanto este vaso y veo la vida luminosa que traes a cada célula de mi cuerpo. Te bendigo y al hacerlo, bendigo mi vida, mi salud, mi experiencia de este día consciente que me ha hecho mirarte, agua, como regalo para mí, para otros, para las futuras generaciones. Bendigo cada gota de lluvia, cada porción de aire que pende sobre mí. Bendigo el piso donde camino. Ay, qué hermoso. Felicitaciones. Es hermoso, es hermoso, es Bueno, hermoso. esa es mi manera de honrar la vida. De Esa es mi una. manera de honrar la vida. Bien, Pregúntame ahora qué es para mí un poema. Pregúntame, es para ti un poema. ¿por qué me enamora un poema? Y ¿Por yo qué te te enamoras? contesto, un poema. Un poema siempre nace, siempre está vivo, da luz a quien lo lee. No se enferma, no envejece, no se borra, no se olvida. Un poema no se esfuma, no se desvanece, no muere ni se corrompe. Siempre es un poema. No, qué hermoso. Y es verdad, porque hay cosas, los poemas son también como que uno se les queda grabado, porque obviamente que la narrativa es muy larga, pero los poemas, al tener ese formato tan corto, como que uno lo asimila muy rápido y a veces es así, te quedas por años con eso y lo asocias a un lugar, a una experiencia, a una persona. La poesía es hermosa. Y el Em, cerebro hace una cosa linda, y es que tú estás leyendo el poema y el cerebro inmediatamente construye la imagen. El cerebro no puede evitar la tentación de ponerle imágenes a las palabras. Entonces es un proceso tan bonito, tan bonito. Te leo El río de la vida. Me encanta. Este fue un poema que me corrigió una poeta argentina
Yo hice un curso en 2018 con ella y este poema era larguísimo. Y esa mujer hizo una poda magistral. Yo quería morir porque yo amaba este poema mucho. Y ella me dijo, tú vas a decir en poesía lo esencial. Y un poema que era de 6 estrofas, ella lo dejó en 2 estrofas. Sí, a Y ver. esto es lo que se publicó. Se llama El río de la vida. El río de la vida me lleva hacia la luz y la armonía, hacia la paz y la libertad para crear nuevas realidades. Me lleva deprisa hacia mí, hacia los otros, voy hacia el todo, más allá, siempre más allá. En sus aguas todo fluye y se transforma. Puedo ser hoja grande que flota, pez alado, inquieto, inquieto delfín rosado, cuarzo rosado que brilla en la orilla, mujer desnuda que lava su historia. Qué hermoso. Entonces, fíjate Hermoso, la hermoso. importancia de estudiar con expertos. 6 estrofas quedaron en 2 estrofas y lo dice todo. Todo lo que ella sacó no importó, es como que no existiera. Sí, tal cual. Es la magia de los profesionales. Ese. Te voy a hacer la última preguntita. Es una pregunta que yo sé que hago todos, y es que si vos escribís con algún animalito, si tenés alguna mascota con que siempre te acompaña en la lectura, en la escritura. Yo soy muy de los animales, así que siempre hago esa preguntita. Bueno, a ver, tengo una mascota, en este momento tengo un año con una mascota nueva, mi mascota anterior duró 15 años conmigo y le escribí poemas a ella durante mucho tiempo. Ay, qué lindo. Hace unos meses llegó una mascota nueva, porque yo una vez que superé el duelo, mis hijos me regalaron un perrito nuevo, y él se llama Júpiter. Es un chihuahua enano que pesa 1.8 kilos, inteligente, activo, trepa por las paredes, amoroso, muy protector. Y él, donde quiera que yo esté escribiendo, él está conmigo. Oh, Entonces, sí, Júpiter me inspira a mirar la naturaleza con otros ojos, Júpiter me inspira a mantener mi inocencia, Júpiter me inspira a creer en el amor, en la lealtad, en la solidaridad, en la incondicionalidad del vínculo que se establece entre ellos y nosotros. Y tengo plantas a mi alrededor, algunas de ellas tienen más de 30 años conmigo y ellas me regalan flores, yo les escribo poemas, a veces me hablan en la mañana cuando les llevo agua o hago jardinería cada cierto tiempo y ellas me enseñan a tener los pies en la tierra y cada vez que se me sube el ego, porque a todos los escritores alguna vez se nos sube el ego, y a veces sube tanto que ya no puedes escribir más, porque no haces más que contemplar el ombligo de tu propia vida, la naturaleza, las plantas, los animales, los cristales, el cielo, las nubes, me recuerdan que nada de eso lo hice yo. ay, Cuando qué yo veo lindo. mis manos, mis uñas, los surcos de mis manos, que cada vez están más profundos como las arrugas que dicen cuánto he vivido, me recuerdan que nada de eso lo hice yo. Y eso me llama a la humildad. Ay, qué Entonces, lindo. estar en contacto con la naturaleza me ubica en el lugar del universo donde estoy, en un punto flotando en el espacio entre millones de galaxias, entre 7.000 y 8.000 millones de personas diluidas como un grano de arena en una playa oceánica que más nunca nadie se va a enterar que yo estoy allí. Eso me llama a la humildad y me hace conmoverme de ver cómo dentro de nosotros brillan todos los, todos los elementos químicos del espacio en nosotros nos hacen brillar por dentro, ¿sabes? Y cuando tú miras tu mano así y la tienes sudada y ves puntitos de luz que son las sales que estás eliminando, eso te recuerda que tú también eres una galaxia, que las estrellas que brillan en tus manos, en tu cabello, en tu carita, te recuerdan de dónde vienes y hasta dónde vamos a ir un día cuando salgamos de este cuerpo físico. Ay, qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por tu sabiduría. Realmente estoy Búsquenlo, súper, sí, nos honrando vamos a Hipócrates en la a disfrutar. editorial Gol Editorial Colombia, www.goleditorialcolombia. Lo pueden adquirir en formato digital y en formato físico, un libro bellísimo, tapadura, que tiene secretos para cada persona que lo lea. Van a encontrar poemas que les van a hablar de su vida y los van a ayudar a encaminarse para resolver lo que los tiene detenidos. Y en Amazon van a buscar La mujer que voy tallando, que es mi primer poemario. No es el más acabado, pero es uno que amo mucho porque fue el inicio. Esta conexión interior, que son conversaciones con mi alma, y metáforas de la vida, donde nos habla de cómo en nuestra vida cotidiana la naturaleza nos habla y nosotros no le prestamos atención. La vida nos Ay, habla en metáfora. Tenemos que aprender a hablar en metáfora, a vivir en metáfora, para identificar a tiempo los mensajes que la vida nos envía continuamente. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias por a ti estar aquí. por la invitación, qué placer y mucho éxito Gracias, con tus libros, mucho éxito con la gracias, gracias. promoción de tus libros. Aquí vamos, haciendo el camino, siempre con alegría, porque un trabajo que se hace desde el corazón y con alegría siempre avanza. Gracias. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Saludos a todo tu equipo. Gracias, gracias desde Muchas gracias. Venezuela. Un abrazo grande.